vamos a analizar nuevamente el comportamiento de este mismo dispositivo cuando está conectado a una fuente de tensión alterna. Eso es importante que ustedes lo observen desde ahora. ¿Cómo se ve un capacitor y una resistencia conectado en serie o en paralelo? Es básicamente lo que usted observa aquí, o lo puede ver, por eso es que he apagado la luz para que lo puedan ver un poco más claramente. Aquí lo ven ustedes en el borde de un circuito, aquí ven ustedes la resistencia y aquí está el capacitor. Las funciones que se le puede dar a este circuito son realmente muchas, que va desde el control de tráfico, como ustedes pueden ver, son luces que se accionan a distintos intervalos de tiempo que usted lo puede programar. Usted puede hacer que las luces del semáforo cambien cada 5, 10, 7, 15, 20 segundos, lo que usted desee. Eso lo hace usted con este tipo de circuito. Cachar una radiofrecuencia o detectar una radiofrecuencia lo puede hacer con este tipo de circuito. Filtrar un ancho de banda o filtrar una determinada frecuencia lo puede hacer con este tipo de circuito. Nosotros solo vamos a analizar el caso cuando este dispositivo se conecta a una fuente de tensión continua, como usted observa ahí en el gráfico. Vamos a suponer que este capacitor está inicialmente descargado. Ustedes recuerdan la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor es igual a la relación entre la carga que él tiene partido para su capacitancia. Lo que significa que si este capacitor no posee carga eléctrica, entonces significa que la diferencia de potencial entre sus placas vale 0. Ahora, ustedes también entienden que un tramo de alambre conductor, este es un pedazo de alambre conductor, ¿de acuerdo? Como es pequeño este pedazo de alambre, la diferencia de potencial entre los extremos de este alambre vale ¿cuánto? ¿Qué es lo que nosotros hemos llamado? Un corto, exactamente. Lo que significa que este dispositivo que usted ve aquí, un capacitor, cuando no tiene carga, su diferencia de potencial es 0, se comporta como un corto, un alambre sin resistencia. Lo que significa que en el instante en que yo paso este interruptor a la posición A, al cual vamos a llamarle nosotros instante de tiempo t igual 0, posterior a ese instante de tiempo, al momento que usted lo cierra, como todavía el capacitor a él no llega carga, entonces la corriente que va a circular en este circuito, en ese instante de tiempo, la corriente que va a circular, vamos a llamarle la corriente al instante 0, ¿valdrá cuánto? ¿Valdrá cuánto? Si yo aplico la ley de los voltajes de Kirchhoff, tendré aquí E, aquí no pasa nada, ¿verdad? ¿Y aquí qué tendré? Menos I por R, suma ¿cuánto? 0. Quiere decir que en este instante la corriente que estará circulando por ese circuito en ese instante de tiempo será igual a E sobre R. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero eso es solo por ese instante. ¿Por qué razón? Porque luego este capacitor comienza a cargarse.
Y vean esto, a medida que comienza a cargarse, es decir, a medida que esto comienza a crecer, el voltaje entre las placas del capacitor también comienza a aumentar. Este capacitor cada vez comienza a recibir más y más carga. Y a medida que esto comienza a cargarse, ¿qué pasa aquí entre estas placas? Esto comienza a aumentar. Y si esto comienza a aumentar, ¿qué pasará con la corriente que originalmente había en el circuito? Comienza a caer, hasta cuando este capacitor dice, ya no más carga, me cargué completamente, tengo mi máximo de carga para esa capacitancia. Entonces, en ese instante, ¿qué pasa con esta corriente? Se hace cero. Es decir, que cuando el tiempo es muy grande, digamos esto, cuando T tiende a un tiempo relativamente grande, esta corriente que usted ve aquí, esto, vamos a llamarle ahora, eso se hace cero. Y atención, por favor, con lo que voy a preguntar. Si esta corriente se hace cero, ya no hay más corriente en este circuito. Pregunto, ¿cuánto valdrá el voltaje en esta resistencia? Perfecto, porque ya no hay corriente. Entonces, si esta tensión aquí es cero, a ver pues, sumemos los voltajes utilizando la ley de Kirchhoff también. Tendríamos esto menos esto más cero igual ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto valdrá el voltaje en este capacitor para un tiempo muy grande? Será el voltaje de esa fuente. Pero solo para este circuito. Tengan mucho cuidado, porque es clásico en los estudiantes, cuando usted les pregunta cuál es el voltaje en el capacitor después de un tiempo muy largo, automáticamente ¿qué responden? El voltaje de la fuente. Cuidado, eso es para este circuito. Ya vamos a ver más adelante un circuito donde voy a hacer la misma pregunta y espero que no cometan ese error. Entonces, ahora veamos. ¿Qué pasó con la corriente cuando el capacitor se cargó completamente? Se hizo cero. Entonces, se dice que el capacitor, por favor, presta atención, se dice que el capacitor, que está cargado completamente, diga usted que tiene Q máxima, se dice que el capacitor se comporta como un interruptor abierto, porque ya no permite paso de corriente a través de él. De la misma forma que el capacitor, ¿lo recuerdan? Cuando tenía carga igual ¿cuánto? Cero, ¿cómo se comporta él? Como un alambre sin resistencia, como un corto. Ahora hagamos esto. El capacitor está completamente cargado y ahora vamos a hacer que la energía que ha almacenado se disipe a través de esta resistencia. Entonces vamos a tomar ese interruptor que originalmente estaba en la posición A, que dio lugar a que se cargue. Ahora el interruptor lo pasamos a la posición B. Entonces, este capacitor ahora va a comportarse como una fuente, pero como una fuente un poco extraña, porque las fuentes que nosotros conocemos, estas fuentes, mantienen casi siempre, ¿qué cosa? ¿Esto qué? Constante. Pero ahora esta fuente, que es este capacitor, va a ser o va a entregar energía, pero su diferencia de potencial va a estar variando, no va a ser constante, porque va a estar entregando, ¿qué cosa? Toda la carga que almacenó. Entonces, al poner el interruptor allí, el capacitor va a devolver la energía y ahora la corriente va a hacer eso. ¿En dónde? En el preciso instante que yo pongo el interruptor en la posición B, entonces este circuito va a experimentar en ese instante una corriente máxima.
¿De qué valor? E sobre R, ¿o no es verdad? Claro. ¿Por qué razón E sobre R? Porque E era el voltaje máximo que tenía el capacitor en ese instante. Y a medida que transcurre el tiempo, ¿qué va a pasar con esa corriente? Finalmente se hace cero. ¿Cuánta energía disipó la resistencia? Perfecto, la que tenía almacenado el capacitor. Así es. Claro, alguien también puede decir esto. La energía que disipó la resistencia. Bueno, pues tengo que saber la expresión para la corriente, elevarla al cuadrado, multiplicarla por R, integrarla, si me entienden, ¿verdad? De 0 hasta un tiempo muy grande por dt, y eso calcular, porque esa fue la energía que disipó hasta que la corriente se hace cero. Ya vamos a ver eso. ¿Qué es esto? Entonces veamos un par de preguntas para ratificar esto que ustedes acaban de ver a continuación. Veamos a continuación, en donde solamente vamos a preguntar lo que yo llamo condiciones extremas o condiciones de frontera. Es decir, en el instante en que cerramos un interruptor o después de un tiempo bastante largo en que el interruptor ha permanecido cerrado. Respóndanme esa pregunta. Cero, ¿verdad? Sí. Seguro. ¿Qué me dicen de esta? ¿Qué corriente circula en esta resistencia? Tengo que ver cuál es el voltaje de ese capacitor o de esa fuente en ese instante de cerrar ese interruptor. ¿Cuál es la respuesta? Perfecto, esto es correcto. Porque cuando solamente se cierra ese 1, finalmente en este ramal deja de haber corriente, la corriente se hace cero. Entonces, si la corriente es cero, aquí no hay caída de tensión. En consecuencia, el potencial de este capacitor es el potencial de esta fuente. Es decir, el potencial de este capacitor se va a convertir en una fuente en ese instante de cerrarlo con un valor de voltaje exactamente el de esta fuente. Vean lo que vamos a analizar ahora. Esto es lo que se conoce con el nombre de un transitorio. Es decir, vamos ahora a encontrar una expresión matemática a través de la cual yo voy a poder encontrar la carga que almacena ese capacitor en cualquier instante de tiempo y luego a partir de esa expresión de la carga derivarla con respecto al tiempo y poder encontrar la corriente en ese circuito mientras el capacitor esté cargando y cuando el capacitor está descargando. Primero voy a analizar el proceso de descarga, que es más sencillo. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de descarga solamente va a actuar en esa ecuación el voltaje del capacitor y el voltaje en esta resistencia. Entonces, ¿qué les parece si primero cargamos el capacitor? Ponemos el interruptor en la posición A. Esta fuente entrega energía, parte se disipa en la resistencia y un remanente va a cargar el capacitor. Cuando el capacitor carga completamente, ya no hay corriente en este circuito, no hay caída de tensión aquí, esto se hace cero y el voltaje de esta fuente es idéntico al voltaje en el capacitor. En ese instante o posterior que el capacitor carga completamente, ¿qué les parece si cogemos el interruptor de la posición A y lo pasamos a la posición B? Es decir, hacemos esto. El momento que nosotros hacemos esto, podemos decir, ¿no es cierto? Igual, si la corriente ahora circula en esta dirección, vamos a tener la caída en esta resistencia, si lo ven, ¿no es cierto? Y la caída en este capacitor, la suma de esos dos voltajes debe dar igual a cero. Eso lo vamos a escribir mediante esta ecuación. Pero, como la carga del capacitor está variando en el tiempo,
Lo mismo que hace la corriente, para poder resolver esa ecuación, vamos a ponerlo en términos de una de ellas. Pongámoslo en términos de en función de la carga, haciendo esto. Y aquí tienen ustedes una ecuación diferencial de primer orden y homogénea. Y todos ustedes saben que eso es una solución exponencial de este tipo. Ahora ven una de las aplicaciones del curso de matemática que tomaron o están tomando, de ecuaciones diferenciales. Cuando estamos directamente, vamos a preguntar por qué, ustedes ya saben cómo obtener esa solución. Que cumple, fíjense, esta es la ecuación del transitorio. ¿Qué es un transitorio? Desde un instante posterior a cerrar el circuito, en este caso, para que se descargue el capacitor, hasta un tiempo relativamente largo, hasta cuando el capacitor descarga completamente. Veamos si esta ecuación, el resultado de la solución de esta ecuación diferencial, satisface las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Que a t igual 0, el capacitor tiene la carga máxima. Y después de un tiempo muy largo, la carga se hace ¿cuánto? Se hace 0. A t igual 0, esto es 1 y la carga es la carga máxima del capacitor. Y cuando el tiempo t es bastante mayor comparado con RC, que es lo que se llama la constante de tiempo capacitiva, entonces la carga se hace 0. Este exponente que usted ve aquí, esto es un número, esto carece de dimensiones, lo que significa que el producto R por C debe tener unidades de tiempo. Si R está en ohmios y C está en faradios, este producto R por C debe darle en segundos. Por lo tanto, si usted quiere encontrar, por ejemplo, después de cuánto tiempo la carga en ese capacitor tiene un determinado valor, usted tendrá que reemplazar los valores de R y C en ohmios y en faradios respectivamente, para ser consistente. Si usted quiere demostrar que esto es solución de esta ecuación diferencial, simplemente reemplace Q aquí y luego esto derívelo con respecto al tiempo y usted va a encontrar que eso es exactamente igual a 0. La expresión para la corriente. Derivemos nada más eso con respecto al tiempo. Y el signo que usted ve aquí que aparece es porque el capacitor carga de esta manera. Fíjense, cuando el interruptor está en la posición A, la corriente circula en esta dirección. Por lo tanto, estas placas cargan con esta polaridad. Pero cuando usted pasa el interruptor a la posición B, el capacitor descarga en dirección contraria. Por eso este signo que ven aquí. Es nada más para indicar dirección de corriente y para ser consistente con esos gráficos que ve usted allí para la carga y para la corriente. Este gráfico que usted puede observar cómo varía la carga en función del tiempo. Esta línea que usted ve aquí, este instante de tiempo corresponde a una constante de tiempo. Dos constantes de tiempo. Miren que aquí ya prácticamente se pega, quiere decir que aquí ya prácticamente el capacitor se encuentra completamente descargado. Después de cuántas constantes de tiempo aproximadamente podemos suponer nosotros que el capacitor ha cargado o ha descargado en más del 99%. Exactamente, son 5 constantes de tiempo. Así es. Ahora, miren la pregunta que le voy a hacer ahora, presten atención. Por favor, presten atención. Yo tengo dos recipientes conteniendo exactamente la misma cantidad de agua. Mismo volumen de agua. Este recipiente voy a dejar que el agua escape a través de una válvula, a cual yo la puedo regular.
Que salga más o menos agua va a depender de la resistencia que presente esta válvula, ¿o no es verdad? Bien, acá hagamos lo mismo. Vamos a dejar que el agua escape más o menos. La diferencia es que esta válvula que está aquí presenta más resistencia a la salida de agua que la válvula de acá. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Bien. A ver si con esa analogía me responden correctamente esa pregunta. Si le ven la analogía, completamente, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La C? ¿Por qué razón la C es correcta? Porque en el circuito 2 existe más resistencia y se va a demorar más tiempo. Repítelo nuevamente porque nos están grabando. Porque en el circuito 2 presenta mayor resistencia y se va a demorar mayor tiempo en descargarse totalmente. Y si tomamos un intervalo de tiempo intermedio entre 0 y el infinito, el circuito 2 va a tener mayor carga. Perfecto, así es. Es la analogía completa con esos dos recipientes que ven ustedes ahí que contienen agua. El agua es sinónimo a los capacitores, ¿a qué cosa? A la carga. La válvula más abierta o más cerrada es sinónimo a la resistencia. Así es. Por lo tanto, esta que presenta más resistencia dejará pasar ¿qué cosa? Menos agua, por lo tanto aquí tardará más tiempo en descargarse el fluido. Igual ocurre con los capacitores. Es idéntico. Ahora, si usted observa la expresión para la descarga, donde dice que la carga remanente, esto es la carga remanente, es igual a la carga máxima que tiene el capacitor al momento que lo comienza a descargar. Si usted observa este gráfico, la rapidez con que el capacitor descargue va a depender de qué tan grande o tan pequeño sea este producto. Eso es lo que se llama constante de tiempo capacitiva. Es decir, que esa resistencia a que cargue o descargue más rápidamente un capacitor depende de este producto. Usted matemáticamente lo puede ahí identificar. Perdón, si hay más de una resistencia, entonces esa ecuación que nosotros vemos aquí, esta R representa la resistencia equivalente del circuito. Sí, es difícil, o sea, no tiene una configuración para sacar la equivalente. Es un problema que tendrías que resolver varias ecuaciones diferenciales para cada malla que tengas en ese circuito. Lo mismo pasa con los capacitores. Sí, señor, así es. Porque nosotros resolvimos solamente, ¿qué cosa? Una malla, una sola ecuación diferencial. Si no hay forma de hacer reducción de redes ni de los capacitores ni los resistores, tendrás que resolver dos o más ecuaciones diferenciales simultáneas para encontrar cómo varía la carga en cada uno de esos elementos, y eso no es sencillo. Así es. El proceso de carga. Entonces ahora el interruptor pasa, como ustedes pueden ver, a la posición A. El capacitor comienza a cargar hasta que finalmente carga completamente, lo veíamos anteriormente, y su corriente cesa. Pero veamos ahora ese transitorio. Desde el instante t igual 0 que el capacitor no tiene carga, hasta un tiempo relativamente largo en que el capacitor adquiere su carga máxima. Mientras eso está ocurriendo, atención jóvenes, diga usted que el circuito maneja una cierta corriente ahí en ese instante. Entonces aquí habrá una caída de tensión que el voltímetro lo marcará como el producto I por R en ese instante.
En ese instante el capacitor tendrá almacenada una cierta carga Q. Por lo tanto, la caída de potencial en ese instante será Q sobre C. Si usted quiere aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff, entonces tendrá que sumar y decir E menos I por R menos Q sobre C igual exactamente, que es la misma ecuación diferencial que vimos en antes, solo que en antes esto no había. Entonces, ¿dónde se coloca la resistencia? Por favor, que eso no lo distraiga y no lo moleste. No importa si la resistencia está aquí, la pone acá debajo de la fuente o la pone acá debajo del capacitor. Igual, los voltajes, ¿cómo se suman? En un lazo cerrado. Por lo tanto, no importa dónde se encuentre la resistencia. Como I y Q están cambiando, vamos a poner esto como dQ a dt, lo mismo que hacíamos en antes, y ahí tienen esa ecuación diferencial. De primer orden, pero no es homogénea. Lo único que cambia mi factor, en lugar de ser E a la menos T sobre RC, es 1 menos esa cantidad. Esa es la solución. Que cumple las condiciones de frontera, veamos. Veamos. A T igual 0, la carga es ¿cuánto? Cargándolo. 0. A T igual 0, esto es 1, carga 0. Cuando T es muy grande comparado con RC, es comparado con RC, entonces esto que está aquí tiende a 0. La carga es E por C, que es la carga máxima para este circuito. Por lo tanto, cumple las condiciones de frontera. Y si usted quiere comprobar, reemplace Q aquí y luego derive con respecto a tiempo y multiplíquelo por R y da exactamente eso. Solución de esa ecuación. Quiero que recuerden algo, que esas expresiones que ustedes acaban de ver para la carga y para la descarga del capacitor, si bien es cierto que cumplen las condiciones de frontera, ustedes las van a utilizar es para lo que llamamos nosotros el transitorio. Y permítanme ponerles un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo se utilizan estas ecuaciones. Déjenme inventarme este problema. Una fuente clásica. Una vez cargado completamente el capacitor, este capacitor está completamente cargado, el interruptor pasa a la posición B. Pregunta A. Anote. ¿Después de cuánto tiempo el capacitor adquiere el 30% de su carga inicial? ¿Después de cuánto tiempo el capacitor adquiere o tiene el 30% de su carga inicial?
Pregunta B. ¿Cuánta energía finalmente disipa el resistor? ¿Cuánta energía finalmente disipa el resistor hasta que el capacitor descarga completamente? Pregunta C. No me hagas repetir porque me estoy inventando ahorita las preguntas. Pregunta C. Ya digo, no me hagan repetir porque me las estoy inventando. Después se las preguntan a su compañero quien cogió taquigrafía. Pregunta C. Después de transcurrida una constante de tiempo, determine la rapidez con que la resistencia disipa energía. Después de transcurrida una constante de tiempo, determine la rapidez con que la resistencia disipa energía. ¿Alguien me puede decir, por favor, la pregunta B que decía? ¿Cuánta energía disipa el resistor cuando el capacitor descarga completamente? Ya. Ahora una cuarta pregunta. ¿Cuánta energía ha disipado el resistor después de una constante de tiempo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes se unan en grupo de 3, 4 estudiantes y ustedes, escúchenme lo que voy a decir. No voy a pedirles que resuelvan el problema, ¿sí me entienden? Sino que discutan ustedes cómo plantearían el problema. Sí, me comprende, que eso es lo más importante, porque se supone que el álgebra luego es fácil para todos nosotros. ¿Cómo plantearían el problema? Y luego yo paso a resolver cada una de esas preguntas consultándoles a ustedes cómo lo hubiesen resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, grupos de 3 y 4 tienen 5 minutos para analizar el problema. Vamos.